En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, continuamos el estudio del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Ayer hablábamos de cómo recibieron el Espíritu Santo, las señales que hubieron en cuanto a la recepción del Espíritu Santo. Hablaban en otras lenguas y magnificaban al Señor. Allí recibieron. Desde ese momento ellos hablaban con gran valentía, con gran fuerza, con manifestación de la unción y de la vida del Espíritu Santo a las demás personas. Y si habían enfermos, oraban por los enfermos, tal como lo enseña el libro de Santiago, tal como está escrito en el libro de los Hechos. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y Jesucristo está manifestando su poder a lo largo de la historia de la iglesia. Y el mismo ministerio que Jesús ejerció es el ministerio que nosotros hemos recibido de Cristo para ejercerlo, para ponerlo por obra. Porque si Jesucristo es el mismo, también el Espíritu Santo es el mismo. Dios no cambia, Él es eterno y sus propósitos se deben de llevar a cabo. Su evangelio son buenas nuevas y esa buena nueva de salvación consiste en el perdón de los pecados, en el nacimiento nuevo, en la regeneración, en la liberación de los poderes del maligno y en la sanación de todas las enfermedades. Ciertamente son buenas nuevas y el Evangelio es el poder de Dios a liberar a la raza humana. Entonces recibieron el Espíritu Santo, recibieron poder. Y Pedro, que había negado al Señor 3 veces, que había mostrado timidez y un cierto grado de miedo, quizás cobardía, ahora se pone de pie. Ha recibido el mismo poder que Cristo recibió cuando recibió el Espíritu Santo. Y empezó a hablar con gran fuerza y denuedo, como debemos de hablar todos si estamos llenos del Espíritu Santo. Y empezó a hablar y a decir cómo Cristo había muerto por los pecados del pueblo y acusó a las personas que los habían entregado al poder de Roma para ser crucificado. Y empezó a hablarle del ministerio de Cristo y al oír esto, dice la Biblia, en el capítulo 2, verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué podemos hacer? Pedro le dijo, y este mensaje no ha cambiado: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero también les dice, van a recibir el mismo don que nosotros hemos recibido aquí en este aposento alto. Van a recibir el don del Espíritu Santo. Y luego aclara lo que Pedro ha leído respecto a las escrituras de la promesa, de la profecía de Joel,
y les dijo, porque para vosotros es la promesa, es decir, para todo el pueblo judío, para todos los que creen en Cristo y se convierten a Cristo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, porque muchos israelitas estaban lejos en otros países, en otras partes. Entonces dice, para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Aquí estamos incluidos nosotros, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para todos. Todos hemos recibido el Espíritu Santo, pero todos debemos de ser llenos. Todos debemos de manifestar y vivir en el poder del Espíritu Santo. ¿Acaso no dice eso Pablo en la epístola a los Efesios? Él dice, no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución. Podríamos nosotros ampliar ese concepto y decir, no vivan una vida de pecado, de mundanalidad, una vida de carnalidad. No vivan practicando vicios, no vivan como el mundo vive. Eso es lo que está tratando de decir Pablo, el concepto, el principio. Todo eso produce disolución. Destrucción del carácter humano. El hombre se destruye a sí mismo a causa de sus vicios, de sus malas costumbres pecaminosas. Entonces Pablo dice, no se embriaguen con vino. El vino satura todo el cuerpo humano. La persona empieza a perder el equilibrio, camina zigzagueando, y la persona ya no es dueña de sí mismo, no controla ni sus pensamientos ni sus acciones. Entonces está saturado, está dominado, poseído por el alcohol mismo. Entonces Pablo dice, no, el vino produce disolución, pero sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. El vino también es como un símbolo del Espíritu. Es el vino nuevo, del cual habló Cristo que teníamos que ser llenos de ese vino nuevo. Entonces Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Esa es la forma, la manera de vivir todos los días. Si yo o usted que me escucha no vivimos diariamente llenos del Espíritu Santo, estamos desobedeciendo este mandamiento y no vamos a experimentar el poder de Dios. No vamos a experimentar la plenitud de la vida del Espíritu. Entonces, por eso es que hay gran debilidad en la iglesia. La iglesia es débil porque no manifiesta ese poder que recibieron las personas que estaban en el aposento alto, los 120. No experimentan el poder y la libertad y la liberación que experimentaron los siervos de Dios de la iglesia primitiva o de la iglesia que se describe en el libro de los Hechos. Pedro, en el poder del Espíritu, les predica. Y como cada palabra que Pedro predicaba salía saturada del poder, en realidad no era Pedro quien predicaba, sino el Espíritu, como dice en Apocalipsis, que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, y Pedro dice en su epístola, si alguno habla, hable la palabra de Dios, y si ministra esa palabra o cualquier don, ministrelo en el poder del Espíritu. Y se compungieron y preguntaron qué tenían que hacer, y Pedro le dice, arrepiéntanse de sus pecados, crean en Jesucristo,
bautícense en el nombre de Jesucristo. Serán limpiados de todo pecado, pero no se queda allí Pedro en la predicación, sino dice, y van a recibir el mismo don que acabamos de recibir nosotros. Van a recibir el Espíritu Santo. Y porque ya ha sido prometido, esta promesa es para todos ustedes, para los que están cerca, para los que están lejos, y para toda raza, toda persona, para toda la iglesia que está constituida por personas de toda raza, de toda lengua, para todos los gentiles y judíos, para los que el Señor nuestro Dios llamare. Así que ellos recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ellos, es probable que esas 3,000 personas no estuvieran reunidas allí, que Pedro le haya predicado en ese día a menos personas, pero estas personas también llenas del Espíritu fueron y hablaron a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos. Y ese día, como 3,000 personas se convirtieron al Señor y fueron salvas. Y el Espíritu Santo era el que gobernaba la vida de la iglesia. El Espíritu Santo es quien organizaba la iglesia. Y en el verso 12 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí se nos da, amados hermanos, un bosquejo. Cómo el Espíritu Santo organizó las comunidades cristianas que se reunían en varios barrios, que se reunían también en aldeas, pueblos pequeños, caseríos, en hogares, y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la doctrina que los apóstoles habían recibido de labios de Jesucristo, nuestro Señor. Todas las enseñanzas que ellos aprendieron y que están plasmadas, descritas aquí, estas enseñanzas en los 4 evangelios. Esas bellas enseñanzas que Jesucristo impartió a sus discípulos, los discípulos las transmitían a la iglesia que ya había recibido también el Espíritu Santo. Y había ahí, no solamente perseveraban en la doctrina, la palabra perseverar significa que ellos la obedecían, que ellos aplicaban los principios establecidos por Cristo en sus enseñanzas a los apóstoles, y los apóstoles lo transmitían a ellos, y ellos perseveraban, obedecían la palabra del Señor. Y también tenían comunión, la comunión unos con otros, y el partimiento del pan, que tenían cenas, y esas cenas eran previas o antes de la Santa Cena del Señor. Y otra de las características de una vida llena del Espíritu eran las oraciones. No solamente tenían comunión, no solamente escuchaban la palabra del Señor y la ponían en práctica, sino que oraban. He ahí otra cosa que hemos olvidado. Oramos, sí, ciertamente, 5 minutos, 10 minutos. Oramos por nuestra familia, hasta ahí nomás llegamos. No, para recibir ellos ese poder, estuvieron orando 10 días. Tenemos que vivir una vida de oración, establecer el hábito de la oración. Jesucristo mismo es el ejemplo supremo de cómo debemos de orar para mantenernos llenos del Espíritu Santo. Si no oramos, si no leemos la Biblia y la obedecemos y la ponemos por obra,
es poco probable que experimentemos la vida plena, el poder pleno que el Espíritu Santo da. Ellos estaban llenos de amor y vendían, los más ricos ayudaban a los más pobres. Algunos tenían propiedades y las vendían y traían el dinero de la propiedad a los apóstoles para que éstos pudieran repartirlo en los más necesitados. Y estaban ellos predicando el Evangelio. Capítulo 3 del libro de los Hechos registra un milagro que Pedro y Juan hicieron en las puertas del templo. Ellos iban allí porque tenían la costumbre de ir al patio de los gentiles y al patio de los judíos para enseñar y predicar las buenas nuevas de salvación. Y encontraron a un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna. Y entonces los apóstoles Pedro y Juan vieron al paralítico y el paralítico pensó que ellos le iban a dar a él una limosna y extendió la mano para recibir algo de ellos. Y Pedro le dijo: no tengo oro y plata. Lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándolo de la mano que él había extendido para recibir monedas, entonces lo levantó y sus pies fueron enderezados, afirmados, fortalecidos. Y este hombre que nunca se había puesto de pie, ahora brincaba, gritaba de alegría, de gozo. He ahí el poder de Dios. Eso es el Evangelio, es poder de Dios para salvación, hermanos. Es manifestación del poder de Dios. Es restauración espiritual, primeramente, y restauración física, y restauración en todos los ámbitos de la vida humana. Eso es el Evangelio. Eso. Y este hombre empezó a brincar, a gritar, a magnificar, a glorificar a Dios. Y tenía a Juan y a Pedro. Y brincaba y entraron así en esa manifestación de regocijo de este hombre que había sido sanado. Y multitudes se reunieron porque reconocieron que este hombre era aquel que por años lo ponían en la puerta llamada Hermosa para recibir limosnas. Ahora había recibido lo que Pedro le dijo: yo no tengo oro y plata, no tengo dinero, yo tengo algo mejor que el dinero. Yo tengo el poder del Espíritu Santo. Podríamos parafrasear a Pedro en el diálogo que tiene con este hombre que fue sanado. Yo tengo el poder que lo recibí el día de Pentecostés. El poder del Espíritu Santo para predicar y sanar. Y lo que tengo, eso te doy. Y eso lo ha recibido la iglesia, hermano. Lo que pasa es que no creemos que lo hemos recibido. Actuamos como incrédulos, como si no hemos recibido nada del Señor. Pero hemos recibido ese poder. Hemos recibido la autoridad de predicar el Evangelio y sanar los enfermos. Está escrito en la Gran Comisión. Está escrito todo esto en el libro de los Hechos y en epístolas también. A lo largo de la historia de la iglesia, estos hechos testifican que el Espíritu Santo nos ha acompañado. En sociedad hemos predicado el Evangelio y el Espíritu ha hecho milagros, prodigios, sanidades, portentos y maravillas en los avivamientos, porque estos dones se manifiestan cuando hay avivamiento, cuando buscamos el rostro del Señor, cuando hay llenura del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, es lógico
es totalmente normal que los dones que hemos recibido del mismo Espíritu se manifiesten. Es necesario una plenitud de poder para que haya una plenitud de la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Por eso Pedro pudo decirle a este hombre: lo que yo tengo, yo te doy. ¿Y qué tenía Pedro? Poder. Y tenía los dones de sanidades. Y tenía el don de hacer milagros. Entonces hubo un gran milagro, una gran manifestación. Y así Pedro tuvo la oportunidad de predicar el evangelio a multitudes, aún a los dirigentes políticos y dirigentes religiosos que llamaron a Pedro y a Juan y les dijeron en qué nombre y con qué autoridad han hecho ustedes esto. Y Pedro dijo: pues lo hemos hecho en el nombre de Jesús, a quien ustedes lo rechazaron y lo crucificaron, matando al autor de la vida. En ese nombre, porque Jesús resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, y Él ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra y nos ha delegado ese poder a nosotros. En el nombre de Él es que hemos hecho este milagro. Aquí está este hombre. Aquí está porque el hombre se había presentado también allí. Por cuanto se nos pregunta en qué nombre o con qué poder este hombre está sano, completamente sano en la presencia de ustedes, sepan ustedes, oh dirigentes, líderes del pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, este hombre está sano en la presencia de ustedes. Y predicó con denuedo. Y dicen que ellos, oyendo la sabiduría y el denuedo de Pedro y de Juan, entonces ellos reconocieron que habían estado con Jesús. La gente debe reconocer que nosotros estamos con Jesús y con el Espíritu Santo para manifestar el poder de Dios. Mañana vamos a hablar más y cómo ellos volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Porque debemos de ser llenos todos los días. Todos los días. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sidkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.